El crepúsculo de septiembre descendió sobre el pueblo, envolviendo poco a poco las casas en una suave bruma lila. A lo lejos, los últimos pájaros gorjeaban perezosamente, preparándose para la noche. En los jardines delanteros aún brillaban las flores tardías de los ásteres. Vera Pavlovna regresaba de la ciudad, donde había pasado la mayor parte del día atendiendo asuntos en las oficinas, pero se sentía tranquila. Por fin se habían completado todos los trámites y la casa le pertenecía oficialmente. La vieja puerta peatonal se abrió chirriando, saludándola calurosamente. La tranquilidad y el ambiente acogedor del lugar, aunque llevaba pocos días viviendo allí, aún no le resultaban familiares. Se detuvo en el porche, admirando involuntariamente su nuevo hogar, la robusta casa de troncos, curtida por el paso del tiempo y aún así firme, como una vieja y leal amiga. El cuidado jardín delantero, con sus groselleros que se extendían a lo largo de la valla y sus manzanos que se doblaban bajo el peso de las manzanas Antonovka maduras, llenaba el aire de una sutil fragancia. Mañana tendré que recoger las manzanas caídas, pensó. Pero al entrar en el patio, su mirada se fijó en un detalle extraño: la puerta que daba al huerto estaba ligeramente entreabierta. Normalmente estaba bien cerrada, observó Vera Pavlovna, ajustándose al hombro la bolsa que traía de la ciudad. Recuerdo haberla cerrado, pensó, con la mente en blanco. Tal vez lo había olvidado con las prisas de la mañana para coger el autobús. La casa seguía oliendo a manzanas y a hierbas secas colgadas del techo, y el suelo recién fregado la reconfortaba. Siempre le había gustado dejar atrás un hogar limpio. Después de más de 30 años de docencia, el hábito del orden seguía muy arraigado. En un rincón de la habitación, el cobre pulido de un viejo samovar brillaba captando la luz. Lo único que se había llevado de su antiguo apartamento en la ciudad era el recuerdo de su marido. Cuando Vera Pavlovna entró en la cocina para poner la tetera, se quedó helada. Algo iba mal. La tapa de la vieja panera, que había comprado el otro día en la tienda del pueblo, estaba ligeramente torcida, como si la hubieran movido hacía poco. Una bolsa de trigo sarraceno de la estantería estaba girada con la etiqueta hacia la pared, aunque ella siempre colocaba los cereales con la etiqueta hacia adelante, otra costumbre de su época de maestra, en la que el orden era primordial. El tarro de sal había acabado en el extremo de la estantería, junto al tarro de azúcar, en lugar de estar con las especias, que era donde debía estar. El corazón le temblaba en el espeso y casi opresivo silencio de la casa, tan diferente del eterno ruido de la ciudad. Se volvió hiperconsciente de cada sonido. De repente, le pareció oír algo, un sonido débil, casi imperceptible. Sí, era real. Desde el piso de abajo llegaban unos sollozos ahogados, tan silenciosos que se preguntó si no serían imaginaciones suyas. Luego oyó un crujido, como si alguien hubiera volcado un saco de patatas, seguido del sonido de una cebolla rodando por el suelo. Vera Pavlovna se volvió lentamente hacia el rincón más alejado de la habitación, donde unas tablas oscuras cubrían la entrada al sótano. Dos tablas anchas se habían deslizado a un lado, dejando al descubierto una abertura enorme. Una tenue luz emanaba de la oscuridad. Alguien había encendido una vieja bombilla en el piso de abajo, aunque la última vez que ella misma lo había hecho fue cuando inspeccionó la casa antes de comprarla, comprobando las verduras que había dejado el anterior propietario. Con cuidado de que no crujieran las tablas del suelo, se acercó a la trampilla. El corazón se le aceleró, pero la curiosidad la empujó hacia adelante. Al mirar hacia abajo, se quedó boquiabierta. Una niña pequeña, vestida con una vieja chaqueta sin hombros, estaba agachada junto a las bolsas de verduras. La tenue luz ilumina su pálido rostro y la desaliñada bolsa de plástico que sujeta. Ya había conseguido colocar unas cuantas patatas y un par de cebollas en el suelo sucio. Por sus mejillas rodaron lágrimas que se secó con la manga. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente Vera Pavlovna, con una voz llena de compasión y preocupación. A pesar de la abrumadora simpatía y ansiedad que inundaban su corazón, la niña se estremeció violentamente, congelándose mientras apretaba la bolsa de verduras contra su pecho.
Era como si intentara ocultar la evidencia de su fechoría. Los grandes ojos grises, desorbitados por el horror, transmitían un miedo tan crudo que a Vera Pavlovna se le apretó el corazón. Durante unos segundos reinó un silencio absoluto, solo roto por la respiración entrecortada y superficial de la muchacha. No tengas miedo, dijo Vera Pavlovna, sin dejar de bajar las escaleras de madera, tratando de hablar con la misma calma con que hablaría a unos niños asustados de primer curso. No te haré daño. Hablemos, vale. La niña parpadeó rápidamente, nuevas lágrimas caían por sus mejillas, dejando vetas en su cara sucia. Le temblaban los labios y rompió a sollozar. Lo siento mucho, sé que está mal robar. Mi madre siempre dice que está muy mal, pero mi madre está enferma y no hay nada que comer. No quise. De verdad que no quería. Vera Pavlovna se puso en cuclillas junto a la niña. La niña olía a frío otoñal, y había un botón de su vieja chaqueta aferrado por un hilo, mientras que el segundo había desaparecido, probablemente perdido en algún lugar del descampado cercano. El tercer botón era claramente de otra prenda, oscuro sobre la tela clara. Chica, ¿cómo te llamas?, preguntó suavemente Vera Pavlovna. Lisa sollozó en silencio y a Vera le dolió el corazón. La historia que contó la niña no hizo sino aumentar su compasión. Lisa vivía sola con su madre, Lena, en una casa pequeña y destartalada al otro lado del pueblo. Lena había trabajado en la farmacia del pueblo hasta que una grave enfermedad la postró en cama. Ahora, apenas podía levantarse de la cama, y su pensión de invalidez apenas le alcanzaba para cubrir los gastos básicos. En los últimos días, madre e hija habían sobrevivido solo con té y pan. Vera Pavlovna miró las manos temblorosas de la niña, que seguía aferrando la bolsa de patatas, y los asustados ojos grises en los que el miedo daba paso poco a poco a la esperanza. Se le apretó el corazón mientras pensaba qué hacer. No se trataba solo de una pequeña ladrona, era una niña acorralada por la desgracia que había caído sobre su familia, una niña obligada a crecer demasiado deprisa, asumiendo la responsabilidad de cuidar de su madre enferma. Aquella noche, todo cambió. Tras una larga conversación, Vera Pavlovna no solo le dio a Lisa la bolsa de verduras, sino que insistió en acompañarla a casa. La estrecha calle del pueblo, serpenteante entre viejas casas sofocadas por jardines amarillentos, parecía resonar con sus pasos. Lisa se sentó a su lado, mirando a su inesperada salvadora como si no pudiera creer su suerte. Al final se encontraron con la destartalada casita de las afueras del pueblo, una casa antaño bien cuidada que ahora parecía desolada, con las contraventanas rojas descoloridas y el jardín plagado de maleza. Una sombra parpadeó en la ventana cuando se abrió la puerta. Era Elena, la madre de Lisa, despertada por la inesperada ausencia de su hija. Desde aquel día, la vida de Vera Pavlovna adquirió un nuevo significado. Cada mañana horneaba pan y por la tarde llevaba leche al vapor de la vaca que había comprado, visitando a sus nuevos conocidos para ofrecerles un pequeño consuelo. Cuidaba de Lisa mientras se ocupaba de su huerto, deshiervando diligentemente los arriates y recogiendo las últimas manzanas del otoño. A veces, se sentaban juntas a tomar el té en la espaciosa cocina, leyendo viejos libros infantiles conservados de los días en que Vera Pavlovna enseñaba en la escuela primaria. Poco a poco, el estado de Elena mejoró, no tanto por la medicina como por la calidez de corazón que la pensionista compartía generosamente. Ayudó a Elena a concertar un examen en el hospital del distrito y la llevó a las citas con el médico. La tranquila casa, antes aislada, volvía lentamente a la vida. De las ventanas colgaban cortinas nuevas y el huerto ya no estaba plagado de malas hierbas. Por las tardes, la casa brillaba con una luz acogedora y, tras la muerte del marido de Vera Pavlovna, el silencio que había consumido su vida empezó a disiparse. Las risas de los niños sonaban en el porche, y los manojos de fresno de montaña recogidos por Lisa colgaban para secarse. En la cocina, el aroma de las tartas de manzana llenaba el aire, tartas que hacían juntas los fines de semana. Incluso el viejo samovar parecía más luminoso,
como si diera la bienvenida a nuevos huéspedes. Una de aquellas acogedoras tardes, mientras los tres se sentaban a tomar el té y las tartas, sonó el teléfono. Era su hijo, Víctor. Había algo en su voz que puso nerviosa a Vera Pavlovna, conocía muy bien ese tono, el que utilizaba cuando había problemas. «Mamá, ¿puedes sentarte?». Sus palabras hicieron que se le paralizara el corazón. «¿Qué pasa, Vitia?», preguntó ella, percibiendo la seriedad. «Masa, le pasa algo», dijo él. «Lleva 3 días con fiebre. Está tan débil que no puede levantarse de la cama. Sana dice que es algún tipo de virus. La estamos tratando en casa, ella es médico». Sabía que no era así, pero el miedo se apoderó de ella. «Mamá, se ve muy mal. Tengo miedo». Vera Pavlovna apretó con fuerza el auricular. El rostro de su nieta apareció ante sus ojos, un reflejo perfecto de su difunta madre, los mismos rizos, el mismo brillo en sus ojos marrones. Berry, de 6 años, que hacía apenas un mes corría por la calle persiguiendo mariposas. «¿Qué pasa con ella?», preguntó Vera Pavlovna, con voz temblorosa. «¿Por qué no la llevas al hospital?». «Dicen que en el hospital solo empeorará. Se contagiará de algo más. Trabaja en una clínica privada, sabe lo que hace». Las palabras de Víctor no le sentaron bien. Algo en su tono inquietó de inmediato a la pensionista. «Cierto, ¿quién mejor que Sana, una pediatra, para saber cómo tratar a un niño?». Pero una vaga inquietud empezó a introducirse en su alma, como una premonición de que algo iba mal. Tal vez fuera la forma en que temblaba la voz de su hijo cuando hablaba de su segunda esposa, o la prisa con que se apresuró a justificar su decisión. «Quizá debería ir yo», sugirió con suavidad. «No hace falta, mamá. Sana dice que Masa necesita descansar, y tú acabas de instalarte en el pueblo». Al terminar la llamada, Vera Pavlovna permaneció sentada largo rato, mirando por la ventana. Las ramas desnudas de los manzanos se mecían en el crepúsculo, y en algún lugar al borde del jardín, un pájaro solitario gritaba. Lisa y Elena intercambiaron miradas, percibiendo su inquietud. La sensación no abandonó a Vera Pavlovna. Había algo que no encajaba en toda la situación, algo que no podía comprender, como una sombra oscura que revoloteaba entre las líneas de la historia de su hijo, dejando tras de sí un amargo sabor a miedo. Esa ansiedad la roía implacablemente, clavándose en su corazón como un gusano en una manzana. Pasaba las noches en vela, dando vueltas en la cama, escuchando el susurro de las hojas al otro lado de la ventana. El rostro de su hijo permanecía en su mente, con su voz temblorosa resonando en el auricular. Al tercer día, ya no pudo soportarlo más. A pesar de las protestas de Víctor, decidió ir a la ciudad. El primer autobús al que subió la recibió con el frío cortante del otoño. La mañana no era acogedora, la llovizna flotaba en el aire, envolviéndolo todo en un denso manto. Se posó en su rostro en gotas frías, un fuerte contraste con el acogedor silencio del pueblo que había dejado atrás. En la ciudad, el bullicio era incesante, los coches tocaban el claxon, los tranvías traqueteaban y la gente se apresuraba con paraguas y el ceño fruncido. Los rascacielos se alzaban como gigantes grises y su grandeza impersonal la hacía sentir fría e incómoda. Víctor esperaba en la entrada, nervioso, mirando el reloj. Parecía encorvado, con los ojos oscuros y una mirada cazurra que parecía haberle envejecido prematuramente. Vera Pavlovna nunca le había visto así, su aspecto juvenil se veía ensombrecido por los mechones plateados de su pelo. Justo cuando ella llegaba, él abrió la puerta de la entrada, permitiendo que su madre entrara. «Sana está trabajando en la clínica. Hoy tiene muchos pacientes», dijo, con una voz teñida de una nota extraña, casi de disculpa, como si justificara la ausencia de su esposa. El apartamento les recibió con un silencio opresivo y un olor penetrante y medicinal que se aferraba al aire, haciendo que les doliera la garganta. Masa yacía en su habitación, sepultada bajo una colorida manta que Vera Pavlovna había cosido una vez.
El rostro sonrosado y travieso de su nieta parecía sin vida, como esculpido en cera. Sus ojos hundidos brillaban febrilmente, y junto a la cama había una hilera de cajas de medicamentos de colores brillantes, cuyas etiquetas extranjeras eran un revoltijo ilegible. ¿Por qué no vienes más a menudo?, preguntó la débil voz de Masa, dolorosamente tallada por el esfuerzo. Te he echado de menos. Vendré más a menudo, lo prometo, murmuró Vera Pavlovna, sentándose en el borde de la cama y acariciando suavemente la mano caliente de su nieta. Llevaba todo el día cuidando de Masa como una red que cubre cuidadosamente a un pájaro frágil, haciendo todo lo posible para mantenerla a salvo. Le tomaba la temperatura cada hora y anotaba las lecturas en un cuaderno. Utilizando una vieja receta familiar, hervía caldo de pollo, la receta más curativa transmitida de generación en generación, y alimentaba pacientemente a su nieta, saboreando cada gota que conseguía consumir. Entre cucharada y cucharada, Vera Pavlovna le contaba cuentos de hadas y rememoraba anécdotas graciosas de su época de maestra, solo para ver la leve sonrisa que asomaba al rostro de Masa. A medida que se acercaba la noche, la sonrisa se desvanecía, pero la esperanza permanecía. Cuando Sana por fin regresó, parecía recién salida de la portada de una revista, impecablemente vestida, con sus tacones haciendo un ruido seco por el pasillo. Entró en la habitación, exhalando el aroma abrumador de un perfume caro. Masenka, ¿cómo te encuentras, querida? Es hora de tu medicina, arrulló, su voz destilaba dulzura artificial, como ensayada para una escena sobreactuada. Vera Pavlovna la observaba desde un rincón de la habitación, sintiendo una sutil disonancia en cada movimiento de Sana, cómo se ajustaba su impecable peinado, cómo comprobaba su reflejo en cada superficie brillante y cómo suspiraba dramáticamente mientras medía la medicina. Lo más revelador, sin embargo, era cómo Sana evitaba encontrarse con la mirada de su suegra. Cuando Masa finalmente se retiró a su habitación para trabajar en unos documentos, Vera Pavlovna abrió en silencio el cajón de su mesilla de noche. Entre los envoltorios de caramelos esparcidos y los rotuladores de colores, el desorden familiar de la vida de una niña, encontró un impreso de receta. Estaba doblado limpiamente en cuatro, impreso en un costoso papel de filigrana con el ornamentado logotipo de la clínica privada. Una larga lista de medicamentos e instrucciones de dosificación llenaban la página con letra clara. Vera Pavlovna guardó con cuidado la hoja de papel en el bolsillo, con los pensamientos intranquilos. Se había dado cuenta de que Víctor parecía ansioso por hablar con ella en la puerta, como si tuviera algo que contarle, pero se había marchado sin decir palabra. Pero no se atrevía a hablar. Mamá, lo siento, no quería que vinieras, murmuró, sus palabras tropezando como si no estuviera seguro de cómo proceder. Sana dice, empezó, pero Vera Pavlovna interrumpió suavemente, Sana dice que, hijo. No, nada, respondió rápidamente, con voz cansada. Solo estoy cansado. Por favor, vuelve en otro momento. En el viaje de vuelta al pueblo, Vera Pavlovna no podía quitarse de la cabeza la imagen de su nuera, que parecía un mago haciendo trucos con píldoras y pociones. Recordaba cómo Sana había ajustado teatralmente la manta de Masa, sus ojos fríos brillando con algo casi depredador, un indicio de algo inquietante en su comportamiento. Al llegar a la puerta, los últimos días habían permitido a Masa salir un rato al exterior, se había fortalecido, aunque el cansancio aún persistía en sus ojos. Masenka, pidió Vera Pavlovna con suavidad, dejándose entrar en la casa, donde la vieja tetera ya silbaba y el olor a té recién hecho llenaba el aire. Querida, por favor, dijo Vera Pavlovna, con los dedos temblorosos mientras sacaba la receta de su bolsillo. Comprueba si todo está recetado correctamente. La habitación se sumió en el silencio, solo roto por el tic-tac del reloj y el crujido del papel mientras Elena examinaba la receta. Frunció el ceño mientras leía y sus labios repetían en silencio los nombres de los medicamentos. Tras una larga pausa, Elena levantó los ojos. El plan de tratamiento tiene buena pinta. Con esta combinación de medicamentos se puede recuperar a cualquiera. Pero la edad,
el peso y los posibles efectos secundarios. Se interrumpió, con expresión pensativa. Es extraño, dijo al cabo de un momento. La chica no mejora. Es muy extraño. ¿Puede echar un vistazo a los medicamentos en sí?, preguntó Vera Pavlovna. Los traeré la próxima vez. Elena dio un golpecito pensativo con el dedo en la receta. En mis años de trabajo en una farmacia, he visto todo tipo de cosas. A veces, incluso el aspecto del envase puede decir mucho. A la mañana siguiente, Vera Pavlovna estaba de nuevo en el apartamento de su hijo, esperando a que Sana saliera para la clínica. Vera Pavlovna sacó con cuidado varios envases de medicamentos de la mesilla de noche. Su corazón estaba intranquilo, al fin y al cabo, los había cogido sin permiso, pero algo dentro del corazón de la abuela le decía que no podía esperar más. El tiempo se escapaba. Pronto, Elena dispuso las cajas sobre la mesa como si fueran joyas sobre terciopelo. En la habitación reinaba un silencio lánguido y tenso, roto de vez en cuando por el susurro de las páginas de los viejos libros de consulta farmacéutica que Elena había sacado de la estantería. Sus dedos se movían con precisión, inspeccionando cuidadosamente cada paquete. De repente, se quedó inmóvil y acercó una de las cajas a la luz. «Mírelo usted misma», dijo, con una voz que delataba una emoción inconfundible. «Mira cómo las letras del nombre están borrosas, como si estuvieran impresas en papel de baja calidad. Y fíjese en el código de lote, los números están borrosos. Los bordes están borrosos. El verdadero papel de aluminio debería tener un patrón de microrrelieve, pero este es simplemente liso». Un escalofrío recorrió la espalda de Vera Pavlovna. «¿Qué significa eso?», susurró. «Es falso», respondió Elena, con voz suave pero cargada de significado. «Podría ser cualquier cosa, tiza, azúcar en polvo o algo peor. Ahora entiendo por qué el tratamiento no funciona». La mente de Vera Pavlovna daba vueltas. La habitación parecía nadar ante sus ojos, y un torrente de ruido llenaba sus oídos, como el rugido del mar. Ante sus ojos se agolparon imágenes vívidas, el rostro demacrado de su nieta, los gestos tiernos pero extrañamente fríos de Jean, sus labios apretados y el tono anormalmente suave de su voz. Todo se fundía en una imagen aterradora e innegable. Pero ¿cómo iba a decírselo a su hijo? ¿Cómo podía darle la noticia a un marido cariñoso de que la mujer a la que había confiado la salud más preciada de su hija había estado envenenando metódicamente a la niña con quién sabe qué? ¿La creería? ¿O defendería a su mujer? ¿Qué pasaría si, solo por un día, el abedul que había junto a la ventana susurrara sus últimas hojas en un leve e inquietante susurro? En algún lugar lejano, un perro ladró, pero Vera Pavlovna permaneció sentada, con las manos apretadas, sintiendo la creciente certeza en su interior. Sabía, sin lugar a dudas, que demorarse más le costaría la vida a su nieta. Estaba decidida a actuar, pero la idea de enfrentarse a su hijo la llenaba de temor. Con dedos temblorosos, marcó el número, con la mente nublada de frases confusas. ¿Cómo empezar? ¿La creería? El pánico se apoderó de ella, se le hizo un nudo en la garganta y luchó por encontrar las palabras adecuadas. Víctor no respondió inmediatamente. Cuando por fin lo hizo, la incredulidad marcó su tono. «Mamá, ¿de qué estás hablando? Sana es médico, tiene una reputación». Pero a medida que pasaban los minutos, su voz vacilaba, la duda crecía con cada palabra. Vera Pavlovna sintió un dolor físico en el pecho, como si su hijo estuviera sufriendo un angustioso ajuste de cuentas interno. La extraña insistencia de su mujer en tratar a Masa en casa, el inexplicable deterioro de la salud de Masa, estas piezas formaban poco a poco un terrible rompecabezas. «De acuerdo», dijo finalmente, con la voz cargada de renuencia. «Lo comprobaré. Hay un laboratorio express independiente». Las horas que siguieron fueron un tormento. Vera Pavlovna apenas podía respirar, incapaz de calmarse. Se paseaba por la casa, con las sienes palpitantes por el peso del tiempo que se escapaba.
Solo para llegar a tiempo. Solo para llegar a tiempo, se susurraba a cada paso. Cada vez que sonaba el teléfono se sobresaltaba y el corazón le latía con fuerza en el pecho. Cuando los resultados estuvieron listos, la voz de Víctor rompió el silencio. Estaba tan llena de dolor que a Vera Pavlovna se le doblaron las piernas. Ven inmediatamente. Se apresuró a llegar a la ciudad al anochecer. La tarde de octubre envolvía las calles en una penumbra húmeda y opresiva, y las farolas parpadeaban con colores enfermizos y borrosos. El ascensor estaba averiado, y Vera Pavlovna subió los 5 tramos de escaleras, con las piernas cada vez más débiles a cada paso, pero sin flaquear en su determinación. El corazón ya le latía con fuerza en los oídos cuando Víctor abrió la puerta sin esperar al timbre. Parecía que había estado esperando en la mirilla. Sobre la mesa de la cocina, cubierta con un viejo hule de flores, había un montón de papeles, los resultados del examen. Los resultados eran mucho más aterradores de lo que habían previsto. Los medicamentos falsificados contenían sustancias que, si se tomaban a largo plazo, podían perjudicar gravemente la salud del niño. El sonido de la llave al girar en la cerradura les hizo estremecerse. Jean apareció en el umbral de la puerta, con el maquillaje impecable, el abrigo a la moda, los tacones chasqueando bruscamente en el suelo como un tren atravesando un túnel. Pero sus ojos eran salvajes, como los de un animal cazado. Intentó esbozar una sonrisa, pero le salió torcida, como si se la hubieran pegado con pegamento. Sus dedos manicurados tiraron nerviosamente del botón de su abrigo. Víctor le entregó en silencio la conclusión del laboratorio. Estaba tan cargado de silencio que parecía resonar el sonido de la pesada respiración de masa en la habitación contigua. Es un error. Sana levantó las manos, con voz temblorosa. No lo comprendes. Quería lo mejor. Lo mejor. La voz de Víctor, sin embargo, destilaba una calma gélida que le produjo un escalofrío. ¿Envenenar a un niño de 6 años es lo mejor? ¿Qué se supone que debía hacer? La compostura de Sana se quebró al instante. Chilló y su voz se convirtió en un grito frenético. Atrás habían quedado la pulcritud y la serenidad, ahora era una criatura salvaje que correteaba por la cocina como un pájaro herido, derribando sillas. Solo piensas en ella, gritó Sana. Gritó Sana, con la voz quebrada. Masenka esto, Masenka aquello, ¿y yo? 38. Me prometiste un hijo, ¿recuerdas? En cuanto nos recuperáramos. Solo uno, mío y tuyo. Estoy harta de hacer de niñera. Sana se giró bruscamente, con voz cruda y acusadora. La columna vertebral de otra, espetó, mirando a Vera Pavlovna. Siempre estás ahí, con tus consejos, tus reproches sobre quién soy. Para ti no soy más que un adjunto de tu preciosa nieta. ¿Crees que no veo cómo cambias cuando la toco? ¿Cuándo la toco? Cállate. El puño de Víctor golpeó la mesa con tal fuerza que el sonido reverberó por todo el apartamento. Una taza cayó del estante y se hizo añicos, sus mariposas pintadas astillándose en pedazos. En un abrir y cerrar de ojos, Víctor se abalanzó sobre su mujer y Sana, con la espalda apoyada en la pared, lanzó un grito ahogado. ¿De dónde sacas esto?, le preguntó con voz fría y peligrosa. ¿Quién te lo suministra? Dímelo. No te diré nada. Gritó Sana, con una mezcla de furia y pánico en la voz. Estáis todos contra mí. Solo quería. Una tos aguda y convulsiva la interrumpió. Le siguió un débil grito. Víctor se volvió hacia la puerta, pero sus pies se congelaron. ¿Qué querías decirme? Su voz era grave, como una tormenta cobrando fuerza. ¿Para hacer que le pasara algo? ¿Para ponerla más enferma? Sana se desplomó en el suelo, con el rímel emborronado en la cara mientras se deshacía en frenesí. Entonces habrías aceptado internarla en un sanatorio o en un internado, donde fuera. Solo para que no tuvieras que verla. Para que no tuvieras que verla aquí, un recuerdo eterno de tu hermosa primera esposa.
El silencio en la habitación era sofocante. El tic-tac del reloj en la pared parecía más fuerte ahora, su ritmo constante apretando el aire, como si también sufriera por el peso de sus palabras. «Llama a una ambulancia», dijo Vera Pavlovna en voz baja, con la voz temblorosa por primera vez. «Yo la vigilaré. Tú ve con tu hija». A Víctor le temblaron las manos al marcar el número que había detrás de la pared. Se le cortó la respiración al mirar a su mujer. La tos de Masa se hizo más fuerte, más entrecortada, mientras Ana, desplomada en el suelo, se embadurnaba las mejillas de Rimmel en una silenciosa cascada de desesperación. Ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Sabían lo que se ocultaba bajo la máscara de madrastra bondadosa. La semana siguiente transcurrió en una nebulosa de visitas al hospital, medicación real e investigadores reconstruyendo la destrozada verdad. Mientras tanto, Sana, acorralada y destrozada, no tenía a dónde huir. A medida que se desarrollaba la investigación, la implicación de Sana empezó a desvelarse poco a poco, revelando una extensa red de medicamentos falsificados. Lo que había empezado como una historia tranquila y provinciana se convirtió rápidamente en un caso de gran repercusión, que atrajo la atención incluso de los medios de comunicación nacionales. A finales de octubre, los vientos fríos traían el primer olor a escarcha, pero en la habitación de Masa reinaban la calidez y el confort. Las enfermeras, encantadas con la pequeña paciente, no podían evitar sonreír. Masa se estaba recuperando, y cada día sus ojos brillaban más con traviesa alegría. Víctor y su hija pasaban los días juntos, decididos a recuperar el tiempo perdido y la dolorosa e involuntaria ausencia que ella había soportado. «Cuando me recupere, iré a visitarte», dijo Masa, con la voz llena de esperanza. «Me hablaste de la niña Lisa, que vive cerca, y me muero por conocerla. Me encantaría conocerla». A medida que el otoño se hacía más profundo, la puerta peatonal de la casa del pueblo volvió a abrirse con un chirrido. Masa, aún pálida pero cada vez más fuerte, salió con curiosidad. Miró a su alrededor, absorbiendo las imágenes familiares de las posesiones de su abuela. En el porche la esperaba Lisa, una niña de 6 años con una sonrisa traviesa y pecas en la nariz. Las dos niñas congeniaron al instante, como si se conocieran de toda la vida. Juntas, horneaban tartas y compartían historias increíbles sobre la vieja casa, mientras Yelena las observaba desde la distancia, sacudiendo la cabeza con una suave sonrisa. Sus destinos habían sido tan diferentes, pero de algún modo se habían encontrado. Todos los fines de semana, Víctor llevaba a su hija al pueblo, llenando la casa con los alegres sonidos de las risas de los niños, el golpeteo de los piececitos, el tintineo de las cucharillas y las acogedoras conversaciones en torno a la gran mesa. El viejo samovar volvió a lustrarse y la estufa crepitó suavemente, llenando la habitación con su calor. El suave crepitar del fuego adormecía a una de las niñas, mientras los adultos se reunían alrededor de la mesa, disfrutando del té. Víctor, con tono reflexivo, habló de repente: «¿Sabes, mamá? Acabo de darme cuenta de que la felicidad no está en la riqueza ni en las prisas de la vida urbana, está aquí, en esta casa, en el olor de las tartas de manzana y en el sonido de las risas de los niños». Vera Pavlovna miró por la ventana las ramas desnudas de los manzanos que se mecían en la creciente oscuridad. Allí, oculta en las sombras, estaba la vieja puerta del huerto, donde había comenzado esta historia. ¿Quién iba a pensar que el encuentro con el ladronzuelo acabaría salvando a su nieta? El destino, mucho más sabio que nosotros, sabe qué puertas dejar abiertas. Masa y Lisa, dos caminos diferentes, dos destinos diferentes se habían entrelazado en esta vieja casa, como las ramas de los manzanos en un huerto. Ahora, nadie podía decir dónde terminaba una historia y empezaba la otra. En el sótano, donde una vez una niña había llorado por un saco de patatas, ahora había tarros de mermelada que todos habían hecho juntos como una nueva familia. Los miedos amargos se habían transformado en dulzura, el miedo en esperanza y la soledad en amor. La vida, en una casa con un pasado lleno de cicatrices, había encontrado la curación.
Gracias por escuchar el resto de la historia. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los nuevos episodios. Hasta la próxima.